Hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, va a ser un poco más la apetencia de ustedes al respecto de la Sagrada Escritura, la que nos va a dictar si seguimos hablando un poco de Hechos de los Apóstoles, que era para encontrarnos con el desarrollo de la historia de la salvación, de la historia de la Santa Iglesia, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo para la eternidad. Y todas las vicisitudes, todas las pruebas, las persecuciones que la Iglesia sufrió, cómo ella surgió. Y es súper importante eso para nuestra formación, el surgimiento de la Iglesia en medio de la adversidad. Y sacar muchas veces tal vez de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de que la historia de salvación, como hay veces quieren mostrar la historia de los santos, es una historia que es un camino de rosas. Nos muestran, por ejemplo, un San Francisco de Asís, entonces que le encantaba la naturaleza, que él iba, deambulaba, se maravillaba y más o menos queda una idea de que son almas que van caminando por la vida sin pruebas. Y encuentra uno en la iconografía de la Iglesia muchas veces a partir de un momento de la historia para acá, sobre todo a partir del siglo XIX para acá, que esa iconografía como que tenía de trasfondo pintar los santos, representar los santos como almas desfibradas, como almas que no les había tocado pasar por tormentos. Hoy, por ejemplo, hoy nosotros estamos 13 de septiembre y ustedes recuerdan, no sé si en la Santa Misa mencionaron el santo del día de hoy, San Juan Crisóstomo, y el Padre en la homilía de pronto contó algo de la historia, contó la historia, una historia de drama, una historia de persecución. Crisóstomo, boca de oro, un gran orador, pero una persona que fue perseguida, y lo dice incluso la liturgia de las horas, perseguido porque él transitó un camino que levantó inmediatamente inconformidad de los poderes constituidos de su tiempo, sobre todo del imperio. Y el camino era ¿qué? La renovación, la restauración de las costumbres, pero las costumbres uno dirá, no sé si el padre contó en la homilía, si eran las costumbres solamente del pueblo. No, las costumbres del clero. Y ahí fue donde se dio la gran polémica, el gran embate, la gran dificultad, porque hicieron campaña ante el emperador, vino la persecución y él finalmente murió en el destierro. Como muchos santos también, como un papa, San Gregorio VII, por ejemplo. La historia de San Gregorio VII él era un monje, hijo de una familia muy pobre, el monje Hildebrando, del monasterio de la abadía de Cluny, que él es elegido cardenal y es electo papa, y siendo papa tiene que enfrentar el mayor poder de su tiempo, el Sacro Imperio, y él doblega y pone de rodillas el emperador del Sacro Imperio, que era la mayor autoridad temporal de su tiempo, y por eso también encuentra inconformidad incluso en el seno de la Iglesia y en aquellos que lo rodeaban. Él entendía que la situación era grave, los que estaban alrededor de él no lo entendían y pidieron una supuesta misericordia para el emperador, y el emperador aprovechó esa misericordia para dar una vuelta, tomar preso al Santo Padre y desterrarlo de Roma y arrancarlo del seno de la Iglesia. Y murió en el destierro. El epitafio es bellísimo, porque amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Doctor Plinio decía una cosa muy bella, él decía que esa frase, dice, él la sintió muy para su vida, dice, porque amé la justicia y odié la iniquidad, vivo en el destierro. No morí en el destierro, vivo en el destierro, porque es evidentemente los santos que encuentran la adversidad, y esa adversidad que muchas veces aparentemente los doblega o los vence. Aparentemente San Juan Crisóstomo murió en el destierro, San Gregorio VII murió en el destierro. Si tomamos la historia de cuántos de los apóstoles, de los evangelistas, de San Pedro, aparentemente la historia de ellas muchas veces terminó en un aparente fracaso. Y es súper importante en el estudio de la historia de la salvación, en el estudio de la historia sagrada, en el estudio de la Escritura, entender que las cosas son un poco diferentes. Y de que la misión de las almas, incluso la misión particular de cada uno de nosotros, no se cumple en esta tierra. Nuestra misión es mucho más amplia, y en eso hay una insistencia muy grande de Monseñor John. Monseñor John insiste mucho en el grupo y dice, pueden venir a la tierra a intervenir
y a influenciar un momento de la historia. Y las personas que estamos en la tierra pueden influenciar también en los cielos. ¿De qué manera? De una manera aparentemente misteriosa. Por ejemplo, todos los profetas del Antiguo Testamento, prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento, terminaron su carrera profética siendo perseguidos y muertos por aquellos a quienes predicaban. Isaías, aquí lo hemos contado cuando hablamos de Antiguo Testamento, cerrado a la mitad con un serrucho de madera. Jeremías murió apedreado en el exilio en Egipto, pero apedreado por los habitantes de Jerusalén que habían salido con él de Jerusalén después de la destrucción de Nabucodonosor. Y Jeremías seguía profetizando, y ellos llegaron al punto que ya no lo aguantaban, que mataron al profeta que ya había profetizado la destrucción del reino de Judá, la caída de Jerusalén, de lo cual ellos habían sido testigos, y ellos habían tenido que huir a Egipto, y ahí él siguió profetizando, y ellos no aguantaron, lo mataron a pedradas. Y si vamos a recorrer la historia de todos los profetas mayores, menores, vamos a encontrar cosas similares. Y uno dirá entonces, ¿en qué quedó? ¿De qué sirvió? ¿Y por qué Dios permitió que eso terminara así? Y el doctor Plinio decía una cosa bellísima. ¿Cuál fue el papel de esos profetas que aparentemente terminaron en un fracaso? El papel es grandioso, porque a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, a pesar de la incomprensión, fue esa predicación la que logró que se conservara lo que el doctor Plinio llamaba un filón, una veta. Las montañas a veces tienen vetas de metales preciosos, el oro va en una veta. Y el doctor Plinio decía que la historia de la humanidad era más o menos así, una gran montaña tajada en la cual hay minerales de todo tipo y de pronto en el centro encontramos una veta dorada que va atravesando la montaña de punta a punta y de manera caprichosa. Hay veces sube, otras veces baja y se sumerge en un riachuelo subterráneo y parece que desapareció, y después aparece nuevamente en una gruta y después sale a la superficie, porque el oro muchas veces sale a la tierra y después vuelve y se introduce en otra montaña. ¿Qué es lo que dicta que ese metal de esa manera exista? Es una figura, esas vetas del oro, una figura de las vetas de la fidelidad en la historia. Y hay fidelidades que son como vetas de oro que va, que desaparece, que aparecen, que parece que se extingue. Y decía doctor Plinio, todo ese profetismo, toda esa fidelidad del Antiguo Testamento, ¿qué consiguió? Conservar un filón, conservar una veta dorada, que cuando estaba pareciendo que moría, que acababa, que se extinguía, que ya no iba más, floreció en el auge del esplendor, la Virgen. La Virgen nace porque hubo un filón de fidelidad. Y ese filón de fidelidad llega hasta el momento San Joaquín y Santa Ana, que fue la familia que Dios encontró lo suficientemente ¿qué? Rica, no. Lo suficientemente que relacionada, no. Lo suficientemente de alcurnia, tampoco. Lo suficientemente fiel. Y a esa fidelidad conquista de Dios, ese filón que dé aquello que hace florecer una nueva era histórica, y nace la Santísima Virgen allí, y con la Santísima Virgen se da ya la gloria del nacimiento del Mesías. Pero la historia vuelve y como que se repite. Y de la venida del Señor, que es muerto en la persecución, se conserva un filón de fidelidad. Y eso es lo que veíamos en la anterior charla al respecto de los Hechos de los Apóstoles. Algo que parece que se extingue, algo que parece que florece, algo que parece que va a ser absolutamente subyugado y que sin embargo perdura, que sin embargo resiste, que sin embargo crece. Y a cada paso que usted va leyendo la historia sagrada, que es extraordinaria, uno se va dando cuenta de que es una historia que no se queda estancada. No se quedó estancada en los rituales de los judíos, no se quedó estancada en la ceremonia del panásimo, no se quedó estancada en la ceremonia del Yom Kippur, sino que se fue enriqueciendo, fue creciendo, y de aquella ceremonia del Antiguo Testamento en la cual el sacerdote sacrificaba, en la cual el sacerdote presentaba la ofrenda de un ser vivo, en la cual en algunas religiones que fueron tomando un sentido antinatural ya no se sacrificaba un animal, sino que sacrificaban los hijos. Los pueblos cananeos sacrificaban los hijos y lo ofrecían a los dioses. Esas ceremonias que en el fondo buscaban aplacar la ira de los dioses, esas ceremonias las vamos encontrando que tenían un sentido
preanunciativo de la ceremonia plenamente sacrificial que es la Eucaristía. Y la Eucaristía se fue enriqueciendo con el paso de la historia. La Santa Misa en su esencia es la misma, si encontramos las lecturas de las cartas de San Pablo y el propio testimonio de los evangelios, encontramos la fórmula precisa de la consagración de la Santa Misa. Mas la ceremonia se fue enriqueciendo con elementos de la tradición. En un momento de la historia, en las catacumbas, cuando se celebraba la Santa Misa, el sacerdote tenía mucho calor porque era la catacumba era el subsuelo. Y en el verano romano, que es famoso todavía, hay un calor que es violento. Y en el subsuelo pues mucho más, y con la humedad del subsuelo. Y cuando el padre celebraba la misa, pues evidentemente había el malestar, el sudor. Y el padre tenía que ir siendo secada su frente con algún tipo de elemento, una especie de pañuelo, una especie de lienzo que secaba su sudor. Quedó en la historia de la iglesia, si ustedes ven imágenes antiguas, todavía en el siglo XX, que el sacerdote en la casulla y en los elementos litúrgicos tenía aquí una cosa que llamaban el manípulo, lo tenía en el brazo, que colgaba. Fotos antiguas de antes del Concilio Vaticano II ustedes van a encontrar. Y era simple y llanamente el recuerdo de ¿qué? De aquel elemento de cuando se celebraban las catacumbas y tenía el padre que secar su sudor, el sudor de la frente en el calor. Y quedan las casullas de la iglesia, la casulla han visto, el casulla que reviste el sacerdote, tal vez aquí conocen, pero es una casulla que recuerda el manto de los magistrados romanos. Y la iglesia conservó esa casulla romana, pasó la historia y llegó a nuestros días. Y el obispo que usa la mitra es el sombrero de los sacerdotes sirios de la antigüedad. Y lo tomó la iglesia y esa mitra pasa del mundo sirio de la antigüedad y llega hasta nuestros días. Y la iglesia fue enriqueciendo con una serie de tradiciones. El incienso era una tradición pagana, era la tradición de los romanos. Incienso a los dioses era lo que pedían a los cristianos que hiciesen. Y sin embargo la iglesia toma la forma en que los paganos inciensaban a sus ídolos y transforma, convierte, bautiza y bendice, y pasan los siglos hasta nuestros días, llega la ceremonia extraordinaria de incensar. Han visto que el sacerdote cuando inciensa el altar tiene varios simbolismos. Simbolismo y efecto litúrgico. Primero, ¿cuál es? Exorcizar el altar. Porque en el altar, mire cómo ve la iglesia las cosas, en el altar pueden haber demonios. Uno dice, ¿cómo es posible? Sí. Y por eso uno de los efectos del incienso es exorcístico. El demonio puede estar allí para tentar al celebrante. El demonio puede estar allí para tentar al pueblo fiel. Y de pronto el pueblo fiel se distrae en elementos accesorios y no centra su atención en los elementos fundamentales. Y ve solamente el aspecto humano de un sacerdote celebrando, que puede ser un sacerdote que tenga esta o aquella cualidad o defecto en el cual la persona puede centrar su asistencia a la misa. No, ese no es el punto fundamental, es la persona de Cristo que está celebrando. Y ese demonio que distrae, ese demonio que puede llevar a la persona a, en medio de una misa, a cometer una falta, es exorcizado por el incienso. Pero también el incienso tiene una tradición. En las catacumbas y en el Imperio Romano las condiciones de salubridad eran pésimas. Y muchas veces había suciedad que generaba moscas. Y el incienso se usaba también para espantar las moscas que se podían concentrar en el altar. Y quedó ese recuerdo de la antigüedad que fue sumándose a la liturgia de la iglesia y que va yendo. Y la iglesia va sumando esas tradiciones, va sumando esas fidelidades, va sumando esos momentos de la historia para llegar a una gran suma de las edades evidentes que va a ser el fin de la historia. Hoy nos decía el señor Luis Ángel que de pronto habláramos aquí del libro del Apocalipsis, que es un libro que nos habla de esa suma de edades de la historia y de ese desvendar de los misterios futuros. Me pareció que tal vez era mejor terminar hoy Hechos de los Apóstoles antes de llegar al Apocalipsis y de pronto hablar después de Hechos de los Apóstoles de algo de lo que son o las cartas católicas o las cartas paulinas, que son el corpus de cartas, de epístolas que están antes del Apocalipsis, que dan un desdoblamiento al mensaje
del Evangelio y un enriquecimiento, sobre todo en la persona de San Pablo y de San Juan, que fueron los que tuvieron más convivio con nuestro Señor Jesucristo, dan un desarrollo y un desdoblamiento de aquello que nuestro Señor enseñó. La carta y la lectura del día de hoy, si no me equivoco, era los Colosenses. Recuerdan, estuvieron todos en misas. Un capítulo absolutamente impresionante porque es un llamado a la conversión y a la transformación de la vida moral. Habla de una idolatría, no sé si recuerdan cuál era la idolatría que refiere la carta de hoy en la lectura, la idolatría de la avaricia. La avaricia, que es una idolatría, los deseos carnales. Era San Pablo quien había logrado pasar evangelizando, logrando convertir, generando, creando, constituyendo comunidades católicas y continuando en su misión, porque su misión no era fundar y quedar, sino continuar. Por eso los viajes paulinos, el deseo, el llamado y la vocación de apóstol de estar fundando iglesias, como las llamaba, en los varios lugares, primero de Siria, posteriormente va subiendo y llega a Asia, finalmente llega a Europa, y él siente esa necesidad de la expansión de la iglesia. Pero problema, funda y continúa. Y lo que va quedando atrás tiene un encanto inicial, que nosotros llamamos flash, y todos conocen ese término, creo que aquí, tienen un flash inicial que no fue consolidado y que empieza a deteriorarse con la distancia física del apóstol que los condujo a la verdad de la fe. Y empiezan a introducirse en doctrinas, comienzan a introducirse personas, comienzan a introducirse costumbres que van desviando a esas comunidades nacientes de la doctrina que San Pablo había dejado. Y San Pablo tiene que o escribir desde las nuevas iglesias que funda, desde la lejanía donde se encuentra, o tiene que volver para tratar de subsanar el problema y tratar de evitar que aquellos que se convirtieron, después de convertidos, se desvíen. Y ustedes vean lo que es la condición humana. Hay veces uno escucha personas que dicen, no, porque yo me convertí. Eso es tan complicado, estamos en un camino de conversión. Porque el asunto no es solamente uno recibir una gracia de conversión, recuperar la gracia santificante y recibir los sacramentos, sino consolidar y crecer en esa gracia. Y va a haber momentos en los cuales esa gracia va a ser sacudida por las tentaciones. No sé si estaban aquí, pero en una de las charlas anteriores hablábamos del Pater Noster. Etne nos inducas in tentacionem. No nos dejes caer en tentación, rezamos en el español, ¿no? En latín y en griego sobre todo, en latín casi dice, no nos induzcas a la tentación. Y en griego dice, no nos empujes a la tentación. Y vean que hay una diferencia muy grande, no nos dejes caer. No nos dejes caer es que la tentación está ahí. No nos induzcas es que no nos vayas a conducir, pero el griego es mucho más fuerte. Y el idioma original de los evangelios es el griego. Por lo tanto, el sabor original del Pater Noster es, no nos empujes a la tentación. Como que hay momentos en los cuales el Señor va a empujar a la tentación. Entonces se le pide esa misericordia, Señor, no me empujes porque sé que tú me vas a empujar. Y ese empujar a la tentación tiene un sentido pedagógico. Eso que hizo San Pablo, que evangelizó, que convirtió y que continuó, tiene también un sentido, porque uno diría, ¿para qué va a esparcir tanto si no tiene capacidades, si no tiene brazos para abarcar? Él abarcó más de aquello que podía asegurar con sus brazos. Tenía un sentido, porque él convirtió y permitió que quedasen allí para que surgiese aquel fenómeno del trigo y la cizaña, y se dé aquel fenómeno de mostrar cuáles son las almas y cuáles son los deseos y cuáles son las motivaciones de las personas que se acercan a la iglesia. Y es un fenómeno que se repite a través de la historia. En Hechos de los Apóstoles, que es el libro que compete tratar hoy, uno encuentra mucho eso. Como que Dios va permitiendo situaciones determinadas en las cuales permite que los problemas, que las maldades y que las dificultades surjan en las comunidades nacientes. Y tiene un sentido teológico ese permiso que Dios da de que las cosas se desarrollen de esa manera. Porque en el fondo Dios lo que está haciendo con eso
es empezando a crear una selección y a destapar ¿qué? A destapar cuáles son los verdaderos intereses de los corazones. Recuerden en Hechos de los Apóstoles que aparece el hecho de Ananías y Zafira. ¿Todos lo recuerdan o no? Es un hecho que es muy curioso, porque es un hecho en el cual, si lo encontrara rápidamente, hasta lo podríamos leer, si no lo encuentro continuamos para no demorarnos, pero es en el cual una pareja quiere llegar ante la comunidad naciente y entregar el dinero de los bienes que tenía y que había vendido para poner al servicio de la iglesia que florecía. Pero resulta que ellos venden los bienes y no entregan todo el dinero, sino parte. Y ellos quieren quedar como que entregaron todo aquello que tenían, eso muy resumidamente. Entonces, cuando entra el primero, trajiste todo, tú mentiste, San Pedro da una bendición especial y muere. Cuando está saliendo el cuerpo, entra la otra persona, se repite el mismo hecho y muere por haber mentido. Es de una dureza que uno mismo se sorprende. ¿Dónde estará? Si alguien tiene la escritura ahí. Capítulo 5 de Ananías y Zafira. Castigo de Ananías y Zafira. Los apóstoles presos son puestos en libertad después de ser azotados. Un hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendió también un campo, y de acuerdo con ella retuvo parte del precio, y trayendo el resto lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo ha tentado Satanás tu corazón? ¿Para qué mintiste al Espíritu Santo reteniendo parte del precio de ese campo? ¿Quién te quitaba el conservarlo? Y aunque lo hubieras vendido, ¿no estaba su precio a tu disposición? Pues ¿a qué fin has urdido en tu corazón esta trampa? No mentiste a hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Duro, palabras duras. Con lo cual todos lo que tal suceso supieron quedaron en gran manera atemorizados. En la hora misma vinieron unos mozos y le sacaron y llevaron a enterrar. No bien se pasaron 3 horas cuando su mujer entró ignorante de lo acaecido. Le dijo Pedro: dime, mujer, ¿es así que vendiste el campo por tanto? No nos empujes a la tentación. Vea que San Pedro le puso una cascarita. Sí, respondió ella, por ese precio lo vendimos. Pedro le dijo: ¿por qué os habéis concertado para tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí la puerta, los que enterraron a tu marido, ellos mismos te llevarán a enterrar. Al momento cayó a sus pies y expiró. ¿Y qué tiene eso? Esa aparente dureza de alguien que estaba curando paralíticos, de alguien que ya había adquirido la ternura del Señor, de un discípulo de aquel que decía: dejad que los niños vengan a mí. Son las vías y los misterios del Espíritu Santo en una comunidad a la cual Dios había dado ya gracias de conversión y de la cual Dios estaba esperando más, mucho más. Y ese más era una entrega con mucha integridad y con mucha honestidad. Ellos ya habían hecho lo más importante, habían salido de sus bienes y querían entregar, pero un momento les vino la tentación de no entregar todo, sino de entregar una parte. Y a ellos específicamente Dios les quería pedir todo, y ellos solamente dieron parte. Y Dios fue muy fuerte en ese momento de la exigencia. Además, ¿para qué? Para formar a los demás, porque eso es un hecho que marcó de tal manera la comunidad naciente cristiana, que lo estamos comentando aquí 2000 años después. Lógico, marcó profundísimamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay que vender los bienes y entregarlo todo? No, quiere decir simple y llanamente que hay momentos en los cuales aquello que Dios nos pide, tenemos que entregárselo, sin entregar, como decía doctor Plinio, mercancía de contrabando, sin entregar cosas secundarias. Uno de los grandes castigos del Antiguo Testamento, y que aparece fulminado por los profetas, es cuando las personas, cuando iban a entregar para el sacrificio una res, no entregaban una res sana, sino que entregaban una res enferma. Era la misma mentalidad, querer satisfacer a Dios nuestro Señor con lo secundario. Y vea que es una mentalidad de nuestro tiempo, es una mentalidad muy común. ¿Cuántas veces aquí los hermanos del grupo, los miembros del grupo, hemos escuchado eso?
por ejemplo, una niña de la comunidad que pueda ser una persona agraciada y alguien dice, por ser agraciada, y se va a meter de religiosa, considerando en el fondo entonces que para ser religioso la persona tiene que ser no agraciada. Pero es una mentalidad, es la misma mentalidad, o sea, a Dios hay que darle lo secundario. Y si la persona tiene cualquier tipo de cualidad, ¿por qué no entra ahí? Entonces, si es rico y dejó todo, pero qué bobada la que hizo. Debería entrar el que es pobre y no tiene nada. Entonces, lo que hay que hacer es que gente que no tiene nada se aproveche de una circunstancia para subir de estatus. Es la misma mentalidad de ofrecer la res que está mala. No quiere decir que el pobre o el no agraciado no pueda ser de una comunidad, no entra el que lo llamó Dios, independiente de lo que humanamente sea. Pero la mentalidad materialista de la historia, a través de la historia de la salvación, nos muestra eso, como que para Dios hay que darle lo segundo, aquello que es secundario. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, y no quiero ofender a nadie, pero cuántas veces nos ha pasado que nos llaman personas a decir que le tengo una donación, le quiero regalar cualquier cosa, y llega uno, bueno, qué maravilla, vamos a llegar a recoger, les voy a regalar una nevera, y llega uno a recoger la nevera, una nevera 1932, que fue la bisabuela de la persona, está fundida, la puerta no tiene la puerta consigue la puerta, eso se consigue seguramente, no tiene cómo hacer el acarreo y buscar cómo botarlo, pero el corazón humano, y nosotros, uno se ríe de los casos extremos, pero todos nosotros tenemos cosas así. Hay veces nosotros para Dios, nuestro tiempo le damos a aquello que nos sobra, o nuestro pensamiento le damos un porcentaje pequeñito, y nuestro pensamiento está más entregado a las necesidades materiales o a las angustias de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Es lo mismo, todos nosotros tenemos eso en grados. Y Dios nos va enseñando y nos va conduciendo porque Él nos va pidiendo, Dios va pidiendo. En la historia Él va pidiendo cada vez más y va esperando cada vez más que se les entregue. Uno de los grandes problemas que llevó a un hecho histórico al fracaso, a las cruzadas. El fracaso de las cruzadas se dio, ¿por qué? Porque un momento determinado donde los que iban a las cruzadas estaban ya llegando a Jerusalén y el tipo decía, no, yo me devuelvo porque tengo la cosecha en la Borgoña. Entonces, no puedo, qué pena, tengo que ir, y se iba con todos sus hombres. Y dejaba diezmado el ejército ahí. Salían los otros, los terminaban de diezmar y se acabó la cruzada. Y varios acontecimientos de la historia fueron así, una mentalidad en el fondo que deja a Dios en un segundo lugar. Y le miente a Dios. Y a Dios no se le puede mentir porque puede pasarle, estos son hechos extremos. Ananías y Zafira es un hecho extremo, pero pasó, sucedió y quedó en la historia de la salvación. Y después de eso viene el comparecimiento de los discípulos ante el Sanedrín. Es una secuencia, es muy bonito el libro de la Sagrada Escritura, porque pasa el problema de Ananías y Zafira, son llamados después de eso, es un problema interno, de eso pasa un problema universal. El Sanedrín persigue a los apóstoles y los lleva en el fondo al tribunal para dar razón de aquello que predican. Y después de eso, capítulo 6, otra vez un problema interno. ¿Cuál es el problema interno? El problema interno es que ya había muchos católicos, ya había muchos conversos y había que atender el servicio. Y pedían a los apóstoles que atendieran el servicio. Entonces se da el problema del surgimiento. ¿Quién atiende el servicio de la comunidad? Nacen los diáconos. Todos recuerdan, los diáconos nacen porque no era lógico que aquellos que deberían dedicarse a lo más alto, que es a la palabra, que es los misterios, que es la oración, que son los sacramentos, que es la confesión, ellos se redujeran a un servicio que otro podía dar. Y son las necesidades, es muy bello, porque en la historia de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, uno va viendo que como que no hay plan, sino que muy naturalmente, como los ríos van haciendo su cauce, y cambia el cauce de los ríos. Geografía ustedes pueden estudiar, hubo ríos que cambiaron de cauce, hubo una tragedia, hubo un terremoto, el río cambió de cauce, y el Espíritu Santo cambia de cauces. Viene por un lugar, cuando uno menos piensa, da una vuelta que nadie imaginaba dónde va a terminar y termina siempre, evidentemente, en una maravilla. Pero entonces exige del que es católico una cosa que no es fácil y que es una cosa que debemos pedir la gracia de que el Espíritu Santo nos dé. Y es la gracia de la flexibilidad frente a los grandes cambios de la historia.
Momentos en que la cosa cambió. Ya no es así, cambió de modo, es de otra manera, y uno tiene que aceptar, porque Dios quiso. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ¿quién iba a imaginar que algo bueno saliera de Nazaret? Nadie. Y está constatado que Felipe dijo, Bartolomé, que la fiesta fue hace no mucho, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Nada bueno salía de Nazaret, y justo el Mesías sale de Nazaret. Es un cambio completo, un cambio pleno, un cambio que no se podía uno imaginar y exigió una flexibilidad muy grande de comprensión y de aceptación de los caminos de Dios. No los trazamos los hombres, los traza el propio Dios. Ya había un papa, que era Pedro, que debería dictar el magisterio sobre la iglesia. Y de un momento a otro Dios suscita a uno que dictó magisterio sobre Pedro, que era Pablo, y no era el papa. Eso fue también un asunto complicadísimo para el propio Pedro, que al final terminó aceptando. Pero fue otro de los grandes cambios que hubo en la historia de la salvación. Y si continuamos mirando, la iglesia cuando convirtió el imperio romano pensó que ya había llegado a la estabilidad. Se convirtió el imperio y con base en el imperio se construye la civilización cristiana. Pero resulta que ese imperio dura pocos años después de su conversión, 130 años. 313 es la conversión de Constantino, el edicto de Milán, en el cual da libertad a la iglesia. 450 y tantos es la caída del imperio. Latus sensu, 130 años. Y el imperio que daba la estabilidad y daba la protección a la iglesia, desaparece. Y personas como San Jerónimo dicen, con el fin del imperio, no solamente es el fin de la iglesia, sino que es el fin del mundo. Porque si no hay imperio, ¿cómo va a haber mundo civilizado? Viene el fin del mundo. Y no fue el fin del mundo, y no fue el fin de la iglesia, y fue el nacimiento de una nueva sociedad que se llamó la civilización cristiana y que tuvo por base aquellos que nadie imaginaba que podían ser la base de algo, y eran los bárbaros. Fue otra vuelta en la historia. Nosotros en este momento histórico, y vale la pena acotar eso, estamos en un momento de cambio. Un momento de cambio. El mundo está dando una vuelta que no se sabe para dónde, ese es el problema. Pero que la está dando. Hay una transformación profundísima y el solo hecho de la crisis en la iglesia, de la crisis en el mundo, nos muestra que es una transformación profunda. Grandes crisis que nos azotan. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que la providencia va a colocar para cada uno de nosotros? Es súper importante nosotros tener claro eso y que Dios nos dé la flexibilidad y nos dé la iluminación para seguir los pasos de la fidelidad, que muchas veces no sabemos por dónde van. Nos decía Monseñor John, dice, la vida del católico y la vida de un heraldo camina muchas veces en que usted está aquí y aquí hay un abismo, y el camino continúa allá bien lejos, y usted no sabe cómo va a ser, y de pronto aparece un ángel, y el ángel que nos pone un puente, pero ¿sabe qué es el puente? Es una cuchilla de afeitar. Y usted tiene que pasar sobre la cuchilla sin cortarse y atravesar el abismo, y sin caerse, por supuesto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces Dios, ese puente que usted ya logró pararse en la cuchilla sin cortarse, ya le cogió el equilibrio, ya sabe cómo es el asunto, ya le cogió el tiro, la cuerda floja, ya se anda un tiempito que yo llego. Y cuando está ahí, va Dios y la corta. Es así. Ahí doctor Primo decía una cosa muy linda, cuando eso pasa, tengan la certeza. En el vacío de la caída tiene que cerrar los ojos y hacer un acto de fe que va a venir un ángel, lo va a agarrar en los brazos y a alguna parte lo va a llevar. Pero son actos de fe. Y Dios en nuestro tiempo, no sé si ustedes ya leyeron el libro de Monseñor John de San José, ya lo vieron por lo menos. Han tenido reuniones sobre el libro de San José, vale mucho la pena, porque eso sí que es estudio de la escritura y de la historia de la salvación, es bellísimo. Pero el libro, toda la historia que Monseñor John cuenta ahí de San José, del cual apenas hay algunas líneas de la Sagrada Escritura, y Monseñor hace un libro así de voluminoso y además súper atrayente para la lectura. La historia de San José, ¿sabe qué fue? Fue una historia de fe. Y él cumplió su misión, y él hizo lo que tenía que hacer, y él realizó el objetivo de su vida, y él es lo que es, por ese continuado acto de fe. Dios como que lo iba colocando en ese vacío, y él era capaz, dice en uno de los capítulos, Monseñor John, que imagina a San José huyendo a Egipto. Primero no se imaginaba que le iba a pasar eso, Herodes detrás del niño, no sabe qué hacer, no hay un ángel que le diga nada, toma al niño, toma a Nuestra Señora y huya para Egipto, y resulta que el camino a Egipto es un desierto, y él alguna cosa conocía, pero no lo conocía todo, no había a quien preguntarle,
y él tiene que ir con la convicción de que debe ser por ahí, reza, pide a Dios, va caminando y la Virgen está seguro del camino, y él, imagina a Monseñor John que él le dice, seguro, por aquí es, y él no sabía por dónde era. Dice, porque ¿qué hacía? ¿Para acá o para acá? Estoy perdido, agarro por donde siento que debe ser. Y él va viendo que Nuestra Señora está con malestar, va viendo que el niño Jesús está llorando, va viendo que el niño Jesús empieza a salir un salpullido rojo por todas partes, y cada vez llora más, y que Nuestra Señora está deshidratada. Y es María y Jesús que él tenía que responder por ellos a Dios, a los cielos y a la tierra y a la historia. Y él no sabía qué hacer. Dice, un acto de fe. Y Monseñor John hace una composición del lugar, que léanlo porque ese libro es fenomenal. Y seguramente, dice Monseñor John, en el momento ya final, que no había nada que hacer, él a lo lejos ve un oasis. ¿Y será que esto es un espejismo? ¿Será que esto es realidad? ¿Será que es el camino? Y es la mano de Dios que lo lleva hasta ese lugar, llega al oasis, puede continuar camino. Es seguro que cosas así pasaron, porque uno imaginar algo diferente, no es así la vida. La vida de los santos es como la vida nuestra, llena de dramas, con la diferencia que tienen una fe inquebrantable, absoluta y completa, y pasando muchas veces por dramas cada vez más grandes y mayores de lo que nosotros podemos imaginar. La muerte de San Esteban, la anterior vez nosotros hablamos de San Esteban, ¿o no? ¿Contamos la historia de la muerte de él? Yo no me acuerdo, ni ustedes tampoco. La historia de Felipe, el funcionario etíope, que es lindísima. ¿Se acuerdan de la historia que él iba el eunuco de la reina de Etiopía leyendo a Isaías? Y uno dice, qué mundo interesante, no era judío, era un funcionario real y tenía tal interés cultural, tal interés por lo sobrenatural, que quería conocer las escrituras del pueblo judío, que era muy admirado al pueblo judío por ser un pueblo monoteísta. Y él va leyendo Isaías con interés. Y leyendo a Isaías, Felipe percibe que está leyendo a Isaías, se acerca al eunuco, entiende lo que estás leyendo, y uno puede imaginar también al apóstol San Felipe. Él lanzó, se percibió, algún ángel le indicó que ese hombre iba así, pero él lanzó el asunto a ver qué repercusión tenía, y tuvo repercusión favorable. Pudo ser que muchos otros eunucos, o muchos otros a quien dirigió la palabra, lo hayan despreciado. Y de 100, uno se interesó, que fue el que quedó aquí constatado en la Sagrada Escritura, que se interesó y le dice, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Sube aquí, y sube a su carruaje, y él va explicando lo que significa el libro de Isaías, que es el libro que la Iglesia reconoce, no sé si recuerdan el término, es el quinto evangelio. El quinto evangelio es el libro del profeta Isaías, libro del Antiguo Testamento, de la manera tan precisa en que hace la descripción de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, la mula y el buey del pesebre no están en los evangelios, está en Isaías. Está en Isaías. Mi pueblo me rechaza, pero la mula y el buey me calientan. Y es la visión que tiene Isaías al respecto de la persona de nuestro Señor en el pesebre. Es un libro extraordinario. Y con base a Isaías hace apostolado y hace tal apostolado, y la gracia penetra de tal manera en el alma de ese funcionario. Porque sin gracia, ¿qué apostolado vale? Doctor Pío nos enseñaba una cosa muy bonita, decía, si Santo Tomás de Aquino llegara a la bomba de gasolina de esta esquina, en la esquina de la casa de él había una bomba de gasolina, y bajara y enseñara y se acercara a uno de los señores que pone gasolina y empezara a hablarle con la sabiduría de Tomás, no haría nada, hasta la confundiría más al pobre. Pero si baja Santo Tomás, ahí sí, porque viene la gracia con él, y esa gracia que está en Santo Tomás se comunica al otro. Y el doctor Pío enseñaba una cosa bellísima, todos recibimos gracias. Gracias es encanto, maravillamiento, flash. Eso que recibimos todos es indispensable y es una ley de la vida sobrenatural que debemos transmitirlo. No lo debemos guardar. Porque dice el doctor Plinio que aquellos beneficios espirituales que recibimos, si nos guardamos, en nuestro corazón se pueden podrir. Hay que transmitirlo para que florezca en nosotros y no ser un paredón de la gracia, sino que ser un transmisor de la gracia. ¿Qué es lo importante? En alguno de ustedes que sea terciario o que esté con los heraldos y que quiera hacer el bien a otro,
lo que tiene que tener es el deseo de hacer el bien, pero sabiendo que no somos ninguno de nosotros, sino que es nuestro Señor Jesucristo, con su gracia, el que nos ayuda a hacer el bien a cualquier persona que se atraviesa en nuestro camino. Después del funcionario etíope, y yo creo que con eso vamos a terminar, llega la conversión de Saulo, que es muy linda. Con eso podemos terminar este comentario al hecho de los apóstoles. Predican Damasco, va a Jerusalén y Bernabé lo presenta a los apóstoles. Va Saulo a Damasco, ciudad de Siria. Ustedes recuerden que a Antioquía, escucharon hablar de Antioquía todos, por supuesto. En el Evangelio nos enseña, en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura se nos enseña, en los Hechos de los Apóstoles específicamente, que los cristianos comenzaron a ser llamados cristianos ¿en dónde? En Antioquía, es decir. Fue donde las personas tuvieron un flash y ellos personificaron la doctrina en la persona y comenzaron a tener una comprensión de la persona. Y esa identidad de la persona la dieron a cada uno de aquellas personas que hacían parte de la espiritualidad. Entonces, Cristo era maravilloso. El que lo sigue es un cristiano, es otro Cristo. Doctor Primero dice, Christianus alter Christus. El cristiano es otro Jesucristo. Entonces, es aquellos que personificaban la persona de Cristo. Y viendo a las personas, ellos ya podían imaginar cómo sería aquella figura maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Como estaba floreciendo el cristianismo en Siria, San Pablo, que es Saulo, decide ir a Siria para destruir en raíz un sitio donde la iglesia estaba siendo favorecida y siendo recibida con amor. Vean cómo es la maldad humana. ¿Dónde les está yendo bien? Ahí es donde los vamos a atacar. ¿Dónde hay abertura de corazón? Ahí es donde esos corazones vamos a cerrarlos. Y no era solamente Saulo, es seguro que Saulo pertenecía a alguna institución del mundo judío y que Saulo fue solamente un instrumento de un conjunto, de un grupo, de unas personas que tenían un plan determinado y era extirpar el cristianismo. Y Saulo, como mensajero de estas personas, toma el camino de Damasco, toma el camino de Siria con cartas específicas para que la sinagoga comience una persecución contra la iglesia naciente en Damasco. Saulo, que todavía, vean cómo lo define la Escritura, todavía no respiraba sino amenazas. ¿Usted imagina una persona que solo respira amenazas? Se imagina un toro salvaje que lo que respira es odio. Es una frase impresionante, un hombre que respira amenazas. Y amenazas no solamente, respira amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al príncipe de los sacerdotes. Alguien lo empujó hasta el príncipe de los sacerdotes. ¿Qué le dice? Y le pidió cartas para Damasco, dirigiéndose a las sinagogas, para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta profesión o escuela de Jesús. Vea la frase qué linda, profesión o escuela de Jesús. Es una escuela, es una profesión. ¿Y a quién hay que llevar a la prisión? Sin distinto, hombres y mujeres que estén en esa escuela. Una escuela puede causar tal temor que todo el que esté en esa escuela tiene que desaparecer. ¿Por qué le tenían ese temor? Caminando a Damasco, se acercaba a esta ciudad. Está cumpliendo el objetivo, respirando amenazas y muerte. Se está aproximando a cumplir la misión. Cuando de repente le cercó de resplandor una luz del cielo. Un hecho maravilloso. Las luces del cielo se presentan. ¿Vieron los terremotos de México? Vieron que aparecieron luces, ¿no? Entonces los científicos dijeron que era supremamente natural que siempre que hay un terremoto aparecen luces en el cielo. Yo tengo casi 50 años y primera vez en mi vida que me entero de que es muy normal que cuando tiembla el subsuelo se produzcan luces en el cielo. Natural. Eso es ley de la física, ¿no? Por supuesto. No pude entender la explicación que dieron de las placas y todo, que abajo explota y arriba se ilumina. Bueno, es un hecho más o menos así muy natural. Cuando él estaba llegando, una luz que la física podría explicarnos, lo rodeó a Pablo. Y solamente a él y no a los otros. Y cayendo en tierra, asombrado, él no fue a los científicos, sino que él reconoció siendo cercado por la luz de que había algo más. Cayó en tierra asombrado, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De hecho, muy conocido y es muy bello, extraordinario. Miren qué misericordia la del Señor.
Este hombre respira amenazas y muerte. Acompaña y patrocina la muerte de su compañero de estudios en la escuela de Gamaliel, que era escuela de la escritura antigua. Gamaliel era un gran erudito en la escritura y era compañero de Esteban. Y él patrocina la muerte de Esteban. Va a Damasco a dar muerte a hombres y mujeres, sin distinto de personas. Y sin embargo una luz lo rodea, lo desploma por tierra y una voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y ya el término Señor es importantísimo, porque Señor es el término del Kyrios en griego, el domus en latín, es el término que un esclavo da a su Señor. Entonces el decir Señor está reconociendo que él está haciendo vasallaje a aquel que le está hablando. Está reconociendo el señorío y él está reconociendo que él es apenas un siervo. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Muy importante, siempre que hay una persecución a la iglesia, no es a la iglesia que se persigue, es a Jesús. Aquí nos dijeron que estaba yendo a buscar hombres y mujeres en Damasco que siguieran la escuela de Jesús, pero resulta que no. Cuando hay persecuciones, a Jesús que se persigue, a Jesús que se le quiere matar, a Jesús que se le quiere exterminar. Y hay 2000 años de historia en las cuales aquellos que persiguen son tan tercos que no aprenden, que a ese Jesús que persiguen nunca se le puede. Y todos han fracasado, todas las persecuciones religiosas en la historia, desde las catacumbas, mejor dicho, desde la de Jerusalén, año 44, muerte de Santiago, que está aquí más adelante, muerte de Esteban, todas esas persecuciones que se van renovando a través de la historia, y llegó a las persecuciones más recientes, todas las persecuciones del siglo XX que hizo el comunismo, que hizo el nazismo, que hizo el laicismo, las guerras civiles en España, las guerras civiles en México, persecuciones religiosas aquí en Colombia en el siglo XIX, múltiples, persecuciones religiosas en Colombia, no tan lejos, vámonos a quien fue beatificado recientemente, el padre Pedro Ramírez, Pedro María Ramírez, padre Pedro María Ramírez, párroco de Armero. ¿Recuerdan la historia? Nos la contaba San Francisco Tobón, me acuerdo, en la época de Armero, tenía el texto y hasta hoy me acuerdo de la historia, absolutamente impresionante. Fue una persecución de una infamia inmensa, de un hombre muy bueno, en olor de santidad. Viene el Bogotazo, en el Bogotazo se levanta toda esa revolución, y como suelen ser esas cosas, una explosión de pasiones. Parte de la revolución es que la gente se empieza a emborrachar, y la gente ya medio borracha trata de asaltar la iglesia. Él tiene que encerrarse en la iglesia, colocar todo tipo de trancas, colocar las bancas contra la puerta, y la iglesia tenía anexo un convento de monjas y tiene que correr al convento de monjas y ayudarlas a cerrar las rejas, y la chusma se va repartiendo por todas partes y se trepa a los techos para meterse por los tejados al convento de las religiosas, armados de machetes y revólver. Una situación dramática. Él sale a la ventana y él dice: respeten a las religiosas y yo salgo. Ellos bajan del tejado y lo esperan afuera. Y él baja, abre la puerta. Antes había consumido las hostias para que no fueran profanadas. Dejó solamente una hostia para guardarla de reserva y que la consumiera la Madre Superiora. Abre la puerta, y cuando abre la puerta sucede lo que suele suceder en esos casos. La chusma, la multitud, la muchedumbre percibió que no era el padre Pedro María Ramírez, sino que era Jesús. Y de la algarabía, del griterío, en medio de la borrachera, silencio absoluto de la multitud. Nadie se atrevió a decir nada, quedaron petrificados. Porque ya era el consumar, el matar a Jesús, es una cosa que estremece la condición de la naturaleza humana. Y sobre todo de bautizados, y seguro que esos eran bautizados. Y seguro que ahí había gente a quien él había dado sacramentos, a quien él había casado, a quien él le había dado la primera comunión, a quien él había confesado. Les garantizo, había gente ahí a quien él había dado limosna. Había gente seguro a quien había dado de comer, a quien había dado trabajo, a quien había recomendado, a quien había protegido. Es seguro. Se cierra la puerta atrás, él manda a trancar la puerta, da solamente unos pasos y un hombre supremamente licorado levanta el machete y da el primer machetazo en la cabeza del padre, salta la sangre y las fieras con la sangre se enardecen. Y ahí se precipitan sobre el cuerpo del padre y lo despedazan absolutamente a machetazos, mutilan su cuerpo, desnudan su cuerpo,
arrastran por todo el pueblo, los llevan a la peor zona, la zona de perdición, a la calle de perdición. Las personas que vivían en ese sitio salen y vierten sobre él licor, danzan sobre él, y sigue una danza macabra, una procesión macabra que conduce el cuerpo hasta la puerta del cementerio. Lo dejan tirado ahí y se van y pasa él la noche. Y hay una casita, una casa cerca del cementerio de un campesino que ahí vive, y viendo semejante escena se estremece el corazón, toma el cuerpo, lo arrastra, hace una fosa y entierra el cuerpo del párroco de Armero. Y uno dice, ¿por qué? La condición humana, ¿cómo llega? Y eso es en Colombia en 1949, ¿no? 48. 48 fue el Bogotazo, 1948. Y hubo más de un caso así, ese fue emblemático y fue sin hablar de casos más recientes, en la violencia más reciente, Monseñor Isaías Duarte estaba casando, creo que eran cerca de 300 parejas en Agua Blanca, un sábado a las 7 de la noche la Santa Misa, el domingo a las 12 del día, el siguiente compromiso de Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, era esa misa de sábado a las 7, el otro día la siguiente misa que le iba a celebrar a las 12 del día en la iglesia de San Fernando Rey, que era para conmemorar la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio. Y estaban todos los heraldos en Cali, llegaron esa noche a preparar la ceremonia con Monseñor Isaías Duarte, que fue el primer obispo que nos acogió en Colombia con reconocimiento local en Cali. Y él quería ser el primero en celebrar esa misa de acción de gracias con los heraldos. Estaba todo el grupo esperando. Y esa noche anterior, casando esas 300 parejas en Agua Blanca, el sitio más pobre de Cali, saliendo de la misa con su sotana blanca, la tiñen de rojo, le descargan un arma y lo matan. Eso es 1990, no, 2000, 2001, ya no me acuerdo el año. 2002 fue, 2002. Y ustedes vean ese deseo ¿qué hizo? ¿Por qué le hicieron eso? ¿Por qué al padre Pedro María Ramírez le hicieron eso? ¿Por qué a Monseñor Isaías Duarte le hicieron eso? ¿Por qué a Monseñor Jaramillo Monsalve, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, le hicieron lo que le hicieron? En un camino destapado de Arauca lo bajan del carro y lo fusilan. Un juicio sumario pseudo revolucionario. Y ustedes ven, es el mismo espíritu de Saulo, ¿no? Infame, respira amenazas y muerte. Es el deseo de exterminar a Cristo, es matar a Cristo. Y por eso esos pecados los podemos comparar al deicidio, el deseo de matar a Dios. Y el alma humana, si no es buena, tiene unos abismos tan profundos que llega un momento determinado en el cual que piensa que matando a Dios, todos sus problemas se van a acabar, porque el problema es que Dios existe, aunque Él diga que no existe. Entonces matemos a Dios de alguna manera. Nietzsche decía, Dios murió. Nietzsche, ese filósofo medio loco, siglo XIX, ¿no? Y después cuando murió Nietzsche, estaba en la tumba, alguien le hizo un grafiti encima que dice, Nietzsche murió, atentamente Dios. Nietzsche murió, Dios continuó. Los que quieren matar a Cristo. Y vean, sin embargo, en esa historia, qué impresionante la misericordia de Dios. Una persona que tenía ese mismo espíritu de maldad, Dios lo llama, lo envuelve en luz, lo llama por el nombre, que es una ternura. Cuando una mamá quiere llamar a su hijo especialmente, lo llama por el nombre. Cuando está brava, hay veces no, pero cuando uno quiere manifestar cariño, llama por el nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas para ti, dar cosas contra el aguijón. Esa frase la podemos poner a todos los que quisieron perseguir la iglesia. Dar cosas, dar puñetazos contra la punta de una espada. Dura cosa es. Va a destrozar esa espada y la agarra puñetazos hasta que la destroce. Es la figura que muerde, y todavía peor un aguijón que la espada, porque es todavía más penetrante. Dura cosas para ti el dar cosas contra el aguijón. Él entonces, temblando y despavorido, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Muy lindo, nos enseña que lo primero que hay que decir cuando queremos dar un paso en la vida espiritual es preguntar al Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. El Señor no responde. Y lo deja en ese camino del misterio. Levántate y siga haciendo lo que estaba haciendo. Cuando llegue a ese lugar donde usted iba, ahí se le va a decir. Y comienza la aventura extraordinaria, que es la aventura
de la evangelización paulina, que es un capítulo extraordinario de la Sagrada Escritura. Los que venían acompañándolo estaban asombrados, oyendo sonidos de voz, pero sin ver a nadie. Nadie entendió lo que pasó. Eso quedó reservado para San Pablo. Y esa historia de San Pablo, de pronto en otra charla que podamos tener, la podemos contar, que es muy linda. Los viajes, las misiones, las cartas, la teología, la grandeza de alma, el cómo supo tanta cosa, la combatividad, la aparente dureza, la ironía. San Pablo es una figura extraordinariamente grandiosa, muy similar. Cuando uno compara, y en fin, espero que no sienta que exagero, pero quienes conocimos a Monseñor John durante tantos años, uno imagina cómo sería San Pablo, un hombre osadísimo, aventurero, lanzado, intransigente, cariñoso, tierno, grandioso, misericordioso, hay veces exigentísimo. Son figuras así que son un relámpago, y que son hombres que no se contienen. Monseñor John era un hombre que no se contiene, un hombre que nadie paraba, uno puede imaginar un San Pablo así, un hombre que aquel ideal que tiene en su alma va más allá, muchísimo más allá de lo que el propio organismo de él puede soportar. Y es un hombre que se consume en un ideal y que no descansa, que no se serena hasta que no lo realiza. Y fue lo que hizo San Pablo. Él no descansó y pasó naufragio, lo cuenta en una de sus epístolas, todos deben recordar los naufragios que tuvo, los azotes que tuvo, las persecuciones y persecuciones internas que tuvo, que fueron también tremendas. Y sin embargo él llegó, y cuando llegó al fin de su carrera: he combatido el buen combate, he corrido hasta la meta, ahora Señor, dadme el premio de la gloria. Y ahí es decapitado San Pablo, y son hombres tan grandes que no mueren comúnmente tampoco, no pueden morir comúnmente. Cae la cabeza 3 veces del golpe tan fuerte que le dio el verdugo. Muere decapitado, ¿por qué? Porque cuando lo iban a matar, dijo, crucificado de cualquier otra manera, dijo: no señores, qué pena con ustedes, para mí, yo soy ciudadano romano, a mí me respetan. Y los ciudadanos romanos morían siendo decapitados, no tenía tortura. Y uno diría: ay, no quiso morir como Jesús. Él quiso hasta el último momento imponerse y decir: aquí la cosa es diferente, a la iglesia la respetan, a mí no me van a hacer lo que ustedes quieren, y si no, aquello que el Señor me inspira. Y no tuvieron más que hacer, decapitado, 3 golpes en el piso, da su cabeza, y en cada lugar que cae, nace una fuente, que hasta hoy se conserva, Trefontana. Son 3 fuentes que existen, porque es muy bello, ¿no? En el fondo, con la muerte de él, nacía una era histórica, nacía una fuente, y fuente de agua, o sea, símbolo de la vida. Queda para más adelante, entonces, con la ayuda de la Santísima Virgen, que podamos hablar del apóstol San Pablo. Y con eso llegaron las 7:25. 5 minutos antes. Vamos a rezar a la Santísima Virgen. Aplaudimos a la Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.